Bienvenidos nuevamente, pues, estimados maestrandos. Llegamos a la mitad de nuestro curso de desarrollo humano. Damos inicio a nuestra tercera semana, pues, y en esta semana vamos a hablar acerca de la teoría y práctica de la relación grupal. Como metas tenemos entonces que vamos a reconocer los fundamentos del análisis de puestos en la organización. Vamos a entender las razones del por qué se debe realizar un debido análisis de puestos de trabajo. Vamos a conocer el concepto de evaluación de desempeño y por último, pues aplicar un adecuado uso del reclutamiento y la selección de personal en la organización. Hablemos un poco del tema, entonces vamos a abordar esta semana pues temas importantes en cuanto al análisis de puestos de trabajo, como bien lo venimos hablando. Vamos a conversar un poco sobre el reclutamiento y la selección de personal, porque estos, digamos que son aquellos que nos impulsan los procesos de cambio y fortalecen directamente el desarrollo humano y pues realmente nos encadenan y nos fomentan dinamismo dentro de lo que nosotros queremos desarrollar para tener una buena selección de unos grupos de trabajo, para tener un compromiso con las personas que están involucradas y son nuestros colaboradores dentro de la organización. Con esto pues realmente obtener un desempeño de alta calidad, que es lo que buscamos nosotros cuando queremos integrar personal a nuestra organización. Dentro de las actividades, pues ya ustedes bien conocen que manejamos tres tipos de actividades, en la cual pues primero es un foro, ¿cierto? Que vamos a hablar de las leyes de puestos de trabajo y la selección de personal. Entonces se hará una pregunta en la cual se dice si es necesario tener una descripción de los puestos de trabajo a la hora de seleccionar personal o simplemente indagar, buscarlos y tenerlos allí. Eso tiene pues una valoración de 10 puntos. Contamos con una tarea, la cual es una descripción del proceso de reclutamiento y selección de personal en las organizaciones en las cuales ustedes trabajan o dirigen. Y por último, pues tenemos el examen que lo que nos hace es fortalecer en los conceptos de aprendidos en esta semana número 3. Simples, bueno, 5 preguntas sencillas y esto tendrá una valoración de 5 puntos. Damos inicio pues a nuestra temática puntual, que es acerca del análisis de puestos de trabajo, y entonces podemos definir que un puesto de trabajo o el análisis de estos puestos es un proceso sistemático porque se viene realizando no simplemente porque decidimos o pensamos que es lo que se debe hacer, sino porque hay un análisis estructurado de todo lo que nosotros buscamos para un buen desarrollo, ¿cierto? Entonces, con este proceso sistemático, pues se determinan las habilidades, pero también por ende se determinan las obligaciones y los conocimientos que requiere, digamos, el personal para desempeñar una función o un cargo dentro de la organización, lo cual nosotros estamos buscando y necesitamos. Existen dos puntos de vista dentro de la organización que debemos tener muy claros, y es el puesto y la posición de trabajo. Entonces, el puesto lo podemos asimilar o lo podemos entender como este conjunto de tareas que deben realizarse para que una organización logre sus metas. Eso es el puesto, ¿cierto? Entonces encontramos que debe haber una alineación entre el puesto de trabajo y el perfil de aquel colaborador que nosotros estamos buscando para poder desarrollarlo. Y la posición, pues, es el conjunto de tareas y responsabilidades a cargo de una persona. Entonces, entendamos bien esto. La posición, el conjunto de tareas y la responsabilidad que tiene la persona. Y el puesto son el conjunto de tareas que se deben realizar para lograr esas metas. Ok. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos el gerente, la gerencia, pues realmente, ¿qué es el gerente? Es un cargo en una organización. Todos vienen siendo cargos, los cuales están asumidos a un qué, a un puesto y a una posición dentro de la misma organización. Debemos tener claro y hacernos unas preguntas pues fundamentales para poder entrar a analizar los puestos de trabajo de una manera, digamos, coordinada, clara y segura para lo que nosotros buscamos, y sobre todo para el impacto que esto va a tener al interior de la organización. Primera pregunta, pues, ¿qué tareas físicas y mentales lleva a cabo el empleado? Entonces debemos preguntarnos es qué tanto es el trabajo y el esfuerzo físico y qué tanto es el esfuerzo mental para poder decir, dinamizar
y tener claro cuál es su fundamento, cuál es su posición y qué es lo que nosotros esperamos de este. Ahora, también debemos tener una claridad, cuándo deberá terminarse el trabajo. Y cuando hablamos de cuándo deberá terminarse el trabajo, hablamos de dos momentos. Uno es el momento de contratación, hasta cuándo cumple con su propósito, y el otro es cuántas horas o cuánto tiempo debe estar destinado en la empresa. Por lo general se manejan, digamos, dinámicas de 8 horas diarias, 9, 10 horas diarias, dependiendo de la región, dependiendo del trabajo y dependiendo de lo que se está realizando. Pero sí debemos tener claridad que un buen trabajador no necesariamente es el que llega a las 6 de la tarde y espera que sean las 7, espera que sean las 7 y media y todos los días se va tarde, ¿sí? Mientras que tenemos otros que posiblemente llegan a las 6 y a las 6 y 5 pues están saliendo para su lugar de descanso. Esto no nos dice quién es bueno y quién es malo, porque muchas veces estas personas que todos los días deben salir una hora, hora y media después de su horario laboral, posiblemente no están manejando adecuadamente su tiempo. Entonces no están generando lo que se necesita en la organización. Y aquellas personas que entran puntuales y salen puntuales, no es que no estén comprometidas con la organización. Pueden estar muy comprometidas y realmente el desarrollo de su trabajo lo pueden estar haciendo de una manera clara. Son más organizados, podría decirse. Aprendieron a manejar su tiempo y responden por lo que se está solicitando dentro de esta dinámica. Ahora, ¿dónde deberá llevarse a cabo el trabajo? Porque muchas veces nos sentamos, miramos, pensamos y por último decimos, el puesto de trabajo debería estar allí, la oficina debería estar allí, en tal unidad, o cambiemos aquellos y para poder ubicar a estas personas nuevas que llegaron. No, debemos ser claros y decir, listo, nosotros vamos a trabajar acá, vamos a estar acá, y esto está dimensionado para lo que el empleado necesita. ¿Cuáles son sus características y cuál es la formación? Y realmente que el puesto o el lugar de trabajo sea apto para poder desarrollar las actividades que nuestro colaborador requiere. Ahora, ¿cómo realiza el trabajo el empleado? Hay que entenderlo de dos formas. Las organizaciones manejan, digamos, diferentes esquemas en donde está enmarcado el manual del usuario o el manual del puesto de trabajo, ¿cierto? Pero también existen otras en las cuales el empleado mismo se encarga de dinamizar la forma de cómo desarrollarlo. Entonces esto debemos tenerlo claro. ¿Para qué? Para poder fundamentar cuando necesitemos dar cumplimiento o contratar a alguien para que desarrolle una actividad. ¿Por qué se hace el trabajo? Ese por qué es importante. Muchas veces nos hacemos esa pregunta y si no tenemos respuesta es porque no realmente estamos solicitando la presencia de este personaje, ¿sí? Entonces deberíamos pensar cómo buscar, cómo generar o si realmente es que nos está necesitando. Entonces, ¿por qué se hace? Es un fundamento para poder saber qué voy a responder frente a esto. Y por último, qué cualidades son necesarias para llevar a cabo dicho trabajo. Es decir, qué debe conocer, qué debe saber la persona, tanto de la organización como de lo que va a desarrollar y su fundamentación para que este trabajo sea todo un éxito. Entonces, tenemos dos puntos de vista, por decirlo así. La descripción del puesto de trabajo y la especificación de dicho puesto. ¿Y esto lo encontramos en dónde? Pues existen unos momentos del análisis de puestos de trabajo. Y estos momentos son al fundar la organización. Cuando nosotros fundamos la organización debemos tener claro qué es lo que nosotros debemos tener en cuestión de asignación y posiciones de puestos de trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con esto fundamentamos el quehacer del día a día de nuestra organización y por ende el crecimiento de la misma, ¿cierto? Luego debemos tener claridad al crear nuevos puestos. ¿Por qué los creamos? ¿Para qué son creados? Si realmente van a generar, digamos, un punto de direccionamiento y de crecimiento para nuestra organización, o si simplemente los estamos creando para cubrir unos estamentos de burocracia, como muchas veces lo generan las administraciones, especialmente las públicas, ¿cierto? Para poder poner a alguien en un cargo y decir, listo, aquí lo tengo trabajando. Entonces debemos tener claridad porque eso para nosotros puede ser un desgaste.
un desgaste tanto como físico, económico y de infraestructura. Y entender también aquellos cambios que pueden generar procesos significativos dentro del análisis de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque podemos entender que podemos fusionar, digamos, ciertas actividades o nos damos cuenta que estamos realizando una dualidad de trabajo. Entonces vamos y fundamentamos y decimos, no, mejor organicemos y generemos tales eventos nuevos. Eso sí, teniendo claro de que no debemos sobrecargar a nuestros empleados. Entonces muchas veces lo que hacemos es suprimir un puesto de trabajo y todo eso se lo encargamos al otro, que podría decir algunas personas, no me encargó, sino que me encartó. Entonces debemos tener esa claridad, el por qué se acaba y el para qué lo fundamentamos de que se realicen realmente esos cambios con una visión que vaya amarrada a los objetivos de la organización. Y teniendo claridad en lo que siempre hemos hablado durante estas 3 semanas, es el desarrollo humano. ¿Cómo nosotros podemos hacer que nuestro personal realmente se sienta contento y satisfecho con lo que está laborando? Tenemos aquí un esquema de análisis de puestos de trabajo, ¿cierto? Entonces empezamos con análisis de puestos y tenemos los 2 puntos específicos o principales, que es descripción de estos puestos y las especificaciones de estos puestos. La descripción del puesto entonces me va a llevar a mí a pensar 3 cosas, que son qué tareas, qué responsabilidades y qué deberes debe tener ese puesto de trabajo. O el puesto de trabajo, que va a ser asumido, digamos, por una persona, mas no son las tareas ni responsabilidades ni deberes de la persona, sino del puesto. Y allí entonces la persona empieza a entender que no es un compromiso, digamos, de él o se lo están dedicando para que él lo haga, sino que es el puesto, es la obligación que tiene ese puesto, eso es lo que hay que hacer. Que si está en la capacidad de desarrollarlo, perfecto, si no, tendremos que buscar a alguien que tenga esa capacidad, tanto cualidades como las actitudes para poderlo desarrollar. Y las especificaciones de puestos, que son conocimiento, destrezas y habilidades. Que esto me va a llevar a qué? A entender si la persona que yo estoy ubicando sí tiene las fortalezas para poder estar sobre ese puesto de trabajo. Ok, y esto me va a llevar a mí a estos puntos principales, que son, me ayuda a planificar el recurso humano, me ayuda a generar procesos de reclutamiento, me ayuda a generar procesos de selección del personal, me lleva también a fijar qué es lo que necesito en términos de capacitación y desarrollo de mi personal. A su vez, cómo puedo medir en la evaluación del desempeño, es decir, cómo ha logrado cumplir esas tareas, responsabilidades y deberes. La remuneración también va según el cargo, va según sus tareas y sobre todo sus responsabilidades. La seguridad y salud, las relaciones laborales y con los empleados, consideraciones legales y análisis de puestos para equipos, ¿cierto? Esto digamos que ya lo hemos hablado un poco en las semanas anteriores, pero este esquema es el que me da mi claridad para poder lograr este desarrollo. Con esto ya quedó claro si realmente la persona me cumple o si estas tareas sí están definidas para poder ser cumplidas por alguien. Ahora, existen unas razones para el análisis de los puestos de trabajo. Aquí pues observamos cómo esta persona se estresa y bota todo porque me imagino que tiene un gran cúmulo de responsabilidades, tareas y obligaciones de las cuales dice, bueno, ¿y qué está pasando acá? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué no me funciona? Entonces hay que entender, como hablábamos, la dotación del personal, tener unas muy buenas relaciones laborales con los empleados, manejar muy bien los esquemas de seguridad y salud, las consideraciones legales, cumplirlas a cabalidad, la remuneración ser primordial en lo que queremos desarrollar. Debemos, aquí enfatizamos o traemos un concepto nuevo que es la evaluación del desempeño. ¿Por qué? Porque en la evaluación me dice a mí qué tanto esta persona está integrada con realmente lo que está desarrollando dentro de su puesto. Y no porque simplemente no cumple unas funciones o no haya podido alcanzar unas metas, estamos diciendo que sea un mal colaborador. Por el contrario, la evaluación del desempeño me puede llevar a mí a que
a perfeccionar lo que necesita el empleado y no ser, digamos, ese ente castigador de que si le fue mal entonces salió. No, simplemente puede ser para generar planes de mejoramiento que me ayuden a perfeccionar ese puesto, esas tareas y esa habilidad con la cual la persona lo debe desarrollar. Y tengo como complemento la capacitación y desarrollo, que esta parte, según lo que yo encuentre o evidencie en la evaluación, puede fortalecer para que no me sucedan este tipo de acciones, sino que la persona pueda controlarse, desarrollarlo y hacerlo de manera totalmente articulada con lo que la organización necesita. Existen unos métodos para analizar los puestos de trabajo, ¿cierto? Y esos métodos pues parten de la obtención de los datos, ¿sí? ¿Y cómo obtengo yo los datos para poder analizar? Existen unos pasos sencillos. Entonces puedo crear unas entrevistas. Las entrevistas me dicen qué tal, cómo está, cómo se está haciendo, qué se debe hacer, qué se espera, qué se desarrolla, si es, mejor dicho, si es, se puede cumplir o no se puede cumplir lo que hemos estimado dentro de esto. Y para esas entrevistas entonces podemos nosotros también contar con quién, no solo las voy a analizar yo, podemos entrar con comité de expertos, ¿sí? Los traigo, manejamos, escuchan la entrevista o ese comité de expertos puede llevarme también a entender cómo se maneja la dinámica y la usabilidad de los puestos de trabajo para poder direccionar y decir si estamos de una manera correcta. Cuestionario también para obtener información. La observación directa es primordial. Nosotros debemos tener un contacto como directivos de aquellos lugares en los cuales nuestra organización hace el día a día. Y no es ir como ente fiscalizador, sino que simplemente podemos ir, compartir un momento, ir a hacer una pregunta, ir a indagar sobre cómo se desarrolla tal cosa. ¿Para qué? Para observar cómo las personas lo están realizando. O ir a pedir, digamos, venga, por favor, necesito tal documento, muéstreme usted cómo es que lo saca, muéstreme usted cómo es que lo evidencia, muéstreme usted cómo es que obtiene dicha información. Entonces eso es importante para poder entender si lo estamos desarrollando de manera clara o no. Y si en algún momento yo tuve la oportunidad de estar en ese lugar, pues entender si de pronto hubo cambios o realmente la dinámica sigue igual, que pensaría que no podría desarrollarse de la misma manera. Y tener una bitácora del empleado. Con esto me doy cuenta qué hace, qué está haciendo, dónde está, sin fiscalizar, vuelvo y digo. ¿Para qué? Para poder obtener esos desarrollos y esos desempeños que estamos buscando dentro del conjunto de las actividades propias del puesto de trabajo, de la organización y del individuo como persona. Ahora, hablemos del reclutamiento. Esa palabra suena como fuerte, ¿no? Pero realmente sí, es reclutar, es buscar entonces quién va a trabajar con nosotros. Entonces ese proceso de reclutamiento es la forma de atraer a los individuos en el momento oportuno, es decir, cuando los necesitamos dentro de la organización, en cantidades suficientes y con las cualidades apropiadas, de manera que presenten su solicitud para ocupar los puestos disponibles en una organización. No podemos llegar y tener un gran cúmulo de hojas de vida para analizar. Vamos a dar un puesto de trabajo y nos llegan 230, algo debe estar sucediendo, ¿cierto? ¿Será que entonces mi puesto es muy normal? ¿O será que hay gente muy necesitada? ¿O será que me voy a encontrar con personas que de pronto dicen, hagámosle a ver si me toca? Entonces hay que hacer ese proceso de una manera clara y detallada, ¿sí? Para eso entonces tenemos unas alternativas de ayuda para ese reclutamiento. ¿Qué son cuáles? La subcontratación. Hay empresas expertas en hacer todo ese proceso, cosa que cuando llegan a mí, llega el número deseado que yo necesito. Por ejemplo, 5 personas para poderlas entrevistar y obtener y determinar cuál es la que se va a quedar con nosotros. Ahora, empleados eventuales. ¿Qué es un empleado eventual? Aquel empleado que me ayuda a mí en unos momentos claros o necesarios que los he necesitado. Entonces, estas personas para mí podrían ser el primer insumo de reclutamiento porque ya conocen parte del dinamismo propio de nuestra organización. Y algo de tiempo extra. Ese tiempo extra me va a generar, no voy a hablar de una sobrecarga para el empleado, sino que este tiempo extra lo que me va a ayudar es, mientras tengo, digamos, ese proceso de reclutamiento,
pues alguien me puede colaborar y le tendría que pagar, le tendría que dinamizar y ayudar a perfeccionar lo que estamos buscando. ¿Cuáles son las condiciones ambientales que debemos tener en cuenta para el reclutamiento? Tenemos dos. Condiciones externas, que son las condiciones del mercado laboral. Cómo se mueve el mercado laboral, qué está exigiendo el mercado, qué profesionales están sacando, digamos, las instituciones universitarias, ¿sí? Consideraciones legales. Por eso es importante de que la universidad estreche lazos ¿con quién? Con el empresariado o con el sector empresarial. ¿Por qué? Porque el sector empresarial es el que realmente nos está diciendo nuestras casas de estudios superiores qué es lo que deben ofertar, por qué ellos qué es lo que están demandando y así darles soluciones reales a lo que están buscando nuestras regiones. Y eso debe ir de la mano de las consideraciones legales, es decir, el Estado cómo está comprometido o cómo está legislando respecto a una actividad. Y la condición interior, pues es la promoción. La promoción es nosotros que tanto tenemos en cuenta aquellos buenos empleados que pueden ir cubriendo puestos, digamos, de un alto nivel, de otra jerarquía, de una mayor responsabilidad, gracias a todo lo que se ha formado al interior de la misma. Es muy triste cuando uno tiene empleados muy buenos, pero por X o Y razón no logra identificarlos, pero ellos lo saben, la misma institución lo sabe, los compañeros lo saben, hay una vacante y yo traigo un externo. Es complicado. Es complicado porque hay personas que realmente tienen ese dinamismo, ¿sí? Y la rotación de personal en ciertos puntos es importante. ¿Por qué? Porque la rotación me permite que una persona conozca diferentes ámbitos dentro de la misma, digamos, dentro de la misma unidad donde está trabajando y dentro de la misma organización como tal. Personal que es bueno generar rotación, personal auxiliar, digamos, personal de secretariado, ¿sí? Porque, digamos, bueno, el personal de secretariado se comporta muy bien en la oficina jurídica, perfecto, pero cuando la llevo a la oficina comercial, ay, es que no conozco, es que no sé, no hay problema. Recuerde que su fundamento es el secretariado, entonces tiene todas esas ventajas y fortalezas para luego conocer esto. Entonces, cuando voy conociendo, entonces ya me voy desenvolviendo mejor. Ahora, yo soy coordinador de un área, entonces, ¿por qué no podría ir a coordinar otra, poner nuevas ideas, conocer en caso tal de que mañana una persona no pueda estar con nosotros, poder cubrir en ese momento y no tener, digamos, tantos problemas o buscar a otro y empezar a estructurar todo ese conocimiento que ya se tiene dentro de la organización. Métodos para reclutar por Internet es un método muy viable. Digamos que ahorita las organizaciones que no estén utilizando Internet pues realmente estarían un poco atrasadas, lo cual no creo, yo creo que todos utilizamos esto. Entonces hay plataformas para uno postularse en busca de un empleo y esa misma plataforma es donde las organizaciones postulan sus requerimientos para que unas personas lo puedan cumplir. Ferias virtuales de empleo. Entonces puedo hablar de una feria, puedo abrirla para que vengan diferentes empresas, diferentes entidades a mostrarme, a cumplirme, a cubrir lo que yo estoy buscando. Publicidad tradicional la podemos dejar de lado. Es importante también encontrar o tener, digamos, ese grado de penetración en un canal en el cual todavía es muy leído, como son los periódicos, las revistas. Entonces es bueno ponerse, necesita profesional tal y tal y tal, para la empresa tal y tal y tal, ¿cierto? Muchas organizaciones no les gusta poner la empresa. Yo pensaría que es bueno poner la empresa porque de esta manera la persona que se va a presentar sabe a dónde va a llegar y no con los ojos vendados sin saber cuál es la empresa que lo está llamando. Agencias de empleo son las que hemos venido, son especializadas para esto. Y reclutadores. Existen reclutadores que son totalmente eficientes. Esto se ve mucho, digamos, en el sector deportivo, en el cual un equipo X necesita un jugador, un personaje, un miembro que cumpla, digamos, ciertos requerimientos, ellos van, revisan y así lo tienen, pero también para las otras organizaciones. Yo puedo hablar con una persona, tú que conoces tal cosa, sí, mire, en tal
existe una persona, existe un cargo que es similar, podemos hablar y de esa manera reclutar sin estar robándome a nadie de otra organización, sino que simplemente generando canales para poder obtener este reclutamiento efectivo. Ahora bien, hablemos de la selección de personal. ¿Qué es la selección de personal? Pues es el proceso para elegirlo, ¿cierto? Entonces, a partir de que existe un grupo de solicitantes de empleo, debo buscar cuál es el individuo más apto para un puesto particular y para mi organización. Entonces, existen unos factores ambientales para este proceso. Disculpe. Esos factores ambientales que afectan el proceso de selección son consideraciones legales, rapidez en la toma de decisiones, jerarquía organizacional, reserva de candidatos, tipo de organización, periodo de pruebas y otras funciones que debe generar el ámbito de recursos humanos. ¿Sí? Dentro de estos esquemas de procesos de selección, pues encontramos lo siguiente, ¿cierto? Que esto varía dependiendo de qué, de la organización, ¿sí? Por lo general, inicia con una entrevista preliminar, ¿sí? Los aspirantes llenan una solicitud de empleo de la compañía o entregan su currículum, ¿sí? Posteriormente pasan a través de una serie de pruebas de selección, pasan a una o más entrevistas de empleo, se genera una investigación previa al empleo, lo cual incluye pues verificación de antecedentes, referencias, etcétera, ¿cierto? Entonces vuelve y juega lo que son ambientes externos y ambientes internos. Entonces está la solicitud, entonces tenemos candidato al puesto, entrevista preliminar, revisión de solicitudes, pruebas de selección, entrevistas de empleo, investigación, decisión, examen físico y el individuo pues ya se convertirá en un empleado, digámoslo, dentro de este esquema. Este viene siendo en un esquema tradicional, un proceso normal, en lo cual la organización también debe ser muy seria. Debe ser muy seria y también debe llamar a entrevista a la persona que considere que está perfilada para cumplir con lo que se está buscando. Y no traer a personas de pronto para entrevistarlas, hacerlas tener una ilusión y no conseguir nada porque desde el primer momento sabía que no era la persona indicada para eso. ¿Qué podemos concluir entonces? Que los puestos de trabajo pues, son de vital importancia y por ende hay que analizarlos muy detallados. ¿Por qué? Para el debido desarrollo y optimización laboral de todos y cada uno de los colaboradores de la organización. Si el análisis de puesto de trabajo está bien hecho, tengan la seguridad de que el empleado que va a venir a cubrir esa plaza lo hará de la mejor manera. Es vital que el proceso de reclutamiento sea dirigido de una manera óptima, ¿sí? ¿Por qué? Porque este va a dar respuesta a lo que nosotros estamos buscando dentro de nuestra organización. Y para seleccionar el personal, pues debe hacerse por un proceso estructurado, diseñado y desarrollado a conciencia. Como les contaba antes, no es hacerlo por hacerlo, debe estar estructurado, debe llevar unos lineamientos claros. ¿Para qué? Para no hacer perder tiempo ni a la organización ni a las personas que vienen a solicitar, ¿sí? Esto debe evitar el máximo de inconvenientes posibles. ¿Por qué? Porque cuando se vincula a la organización una persona que no dé respuesta, pues realmente van a haber pérdidas en productividad y competitividad de la misma. Como siempre, un abrazo y entonces nos veremos en nuestra próxima semana.